tener este material disponible en algún momento que tengan alguna duda posterior a esta actividad. Como lo mencionaba el ingeniero Juan, contamos con la participación o el acompañamiento de algunos compañeros de la Dirección General de Presupuesto, ¿verdad? Que nos acompañan, que son esas personas que están más de cerca con ustedes en sus labores diarias, ¿verdad? Y ellos pues nos han apoyado en hacer la gestión de convocarlos a ustedes para que puedan estar en esta jornada. Eh, la verdad que bastante sorprendida porque ya tenemos 76 personas conectadas en esta actividad, pues, y esperamos que se puedan ir uniendo poco a poco. Esto está dirigido a todos los gestores de las instituciones, ¿verdad? Que están tanto a nivel central y descentralizada. Vamos a dar comienzo a esta jornada. Conmigo van a estar interactuando también la ingeniera Lesbia Bardales, la licenciada Carmen Gómez, que forman parte del equipo del Centro de Servicio de la Unidad de Modernización. Sí, pedirles de favor, ¿verdad?, que tengan sus micrófonos silenciados para evitar interrupciones y todas sus consultas pues las pueden ir colocando en el chat. Les vamos a ir dando lectura a medida vayamos cerrando cada uno de los temas en agenda para que les vayamos despejando cualquier duda que puedan tener. Un gusto y vamos a dar inicio, ¿verdad?, con este em, taller o capacitación que hemos preparado para ustedes. ¿Me confirman si pueden ver su pantalla? La pantalla, por favor. Confirmado. Confirmado. Bien. Sí, sí se ve. Entonces vamos a comenzar y les vamos a mostrar lo que tenemos en agenda para el día de hoy, ¿verdad? Como les mencionamos, tenemos este material preparado y dirigido para que son los gestores institucionales y está orientado a lo que es el proceso de formulación presupuestaria 2024-2026, que ya estamos, como quien dice, en este tren, entonces es momento de poderlos incluir a ustedes también para que sepan cuál es el trabajo que deben realizar durante este proceso. La agenda que tenemos básicamente son 4 aspectos, ¿verdad? Que se los vamos a ir detallando a medida vayamos avanzando, iniciando con lo que es la gestión de accesos. Les vamos a dar un recorrido por lo que es el proceso de formulación presupuestaria. Vamos a hablar también de del catálogo de las funciones que se utilizan para este proceso y cuál es la línea o el proceso que se utiliza para la atención de las solicitudes o incidentes que puedan tener ustedes como gestores durante el proceso de la formulación. Iniciando con la parte de la gestión de accesos, pues básicamente es retornar o recordarle a los gestores institucionales cuál es su tarea. ¿Me ayudan por favor con el micrófono? A ver, permítame un momento. Ok, voy a silenciar aquí. Bien. En el tema de gestión de accesos, pues ustedes saben que esa es la gran labor que tienen como gestores de poder proveer a los usuarios institucionales las diferentes funciones que necesitan para ejecutar sus tareas. En este punto, pues no sé si han tenido la oportunidad de observar que en el sistema ya está habilitada la gestión 2024 en formulación, lo que implica, ¿verdad?, de que en el momento que ya se vayan aperturando los flujos para el proceso de formulación presupuestaria, pues deben de contar con las funciones necesarias para poder ingresar al sistema. Uno de los puntos más relevantes que les queremos compartir es esa estrecha relación que deben tener, ¿verdad?, con la parte administrativa para que puedan identificar cuáles son las funciones que se deben crear, cuáles son aquellas gerencias administrativas o aquellas unidades ejecutoras nuevas que se han definido para ese proceso de formulación 2024. Pues como ustedes ya saben,
Existen funciones a nivel de gerencias administrativas identificadas con un código específico y a nivel de las unidades ejecutoras igual. Entonces, de momento que se crea o se tiene contemplada la creación de una nueva gerencia o de una nueva unidad ejecutora, pues el gestor tiene la responsabilidad de gestionar. Apagó el micrófono, no se escucha. Perdón, les comentaba de que es actividad o responsabilidad del gestor que deban hacer la gestión de pedir la habilitación de las nuevas funciones de gerencias administrativas o unidades ejecutoras que se van a incluir en este proceso de formulación. Recordemos que hay, si mal no recuerdo, son 2 funciones a nivel de gerencia y 3 funciones a nivel de unidad ejecutora que tienen que estar disponibles para aquellas nuevas estructuras administrativas que se vayan a utilizar en el proceso de formulación. Entonces, por eso tenemos acá el primer punto es que el gestor debe revisar, ¿verdad? Y solicitar la creación de esas funciones a nivel de gerencia y unidad ejecutora para esas nuevas estructuras administrativas. Otro tema muy importante es que muchas veces recibimos acá comunicaciones que nos dicen de que no pueden entrar, de que no tienen la función asignada. Entonces, en este caso, el usuario tiene que contactarse con ustedes como gestores institucionales para que les hagan la asignación de la función que necesitan. Algo que es bastante importante, compañeros gestores, es que durante este proceso de formulación ustedes tienen que estar muy pendientes de cómo va ese avance en el trabajo, porque muchas veces el equipo operativo que hace las funciones dentro del sistema no pueden realizar sus actividades o avanzar porque les falta una función que no tienen asignada y esa pues es una responsabilidad que le compete al gestor institucional hacer esa asignación. Otra cosa, pues ustedes saben que en el sistema tenemos varias etapas, por así mencionar. Tenemos una etapa donde tenemos ejecución, formulación, históricos o una gestión en cerrado. Otra cuestión que es bastante recurrente es que el usuario nos dice, miren, tengo la función asignada, pero no me permite entrar al 2024, no me permite entrar a la formulación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El gestor debe revisar ese usuario y verificar que esa función tenga marcado el check de que pueda ingresar a la etapa de formulación. Estas cosas que les estamos mencionando acá son los temas más recurrentes que nos llegan, ¿verdad? Al centro de servicio, que es donde recibimos pues todo este tipo de comunicaciones y pues queremos hacerle el hincapié, ¿verdad? De la importancia de su labor como gestores institucionales, porque si ustedes no proveen a los usuarios esas funciones, esas habilitaciones, pues el usuario no va a poder realizar sus actividades. Otro tema importante son los cambios de clave. Si el usuario ha olvidado su clave, porque es un proceso que se hace una vez al año, ustedes tienen esa opción de poderles aplicar un cambio de clave. No es necesario que se acerquen a CEFIN para que se les pueda aplicar un cambio de clave a los usuarios operativos, sino que el usuario se comunica con el gestor y ustedes directamente le aplican el cambio de clave. Otra cosa muy importante, y aprovechando el espacio, es que si alguno de los que están acá ha olvidado su clave de acceso al sistema como gestor institucional, el proceso para gestionar ese cambio de clave no es que nos manden un correo. Los cambios de clave para los gestores y los activadores de recursos humanos se realizan a través de un oficio.
¿verdad? Donde se dirige al licenciado Jacobo Prudot, que es el director de la Unidad de Modernización de Finanzas, indicando que necesitan un cambio de clave para el gestor, el activador, indicando su número de identidad que representa a su usuario en SIAFI GES. Otro punto a resaltar es que el gestor es la persona que se encarga de asignarle las funciones a los usuarios, pero es el activador de recursos humanos quien debe habilitar o activar, ¿verdad?, esas funciones para que el usuario las pueda utilizar. Bueno, eso respecto a la gestión de accesos, ustedes tienen también esa potestad de poder ir actualizando los datos de los usuarios. También pueden hacer una depuración de su base de usuarios, ¿verdad? Los que ya no laboran con ustedes, pues hay disponible un botón para que los puedan inactivar, pueden hacer uso de él. Y también si han habido cambios o traslados entre un departamento y otro, pues es oportuno que puedan ir haciendo la actualización de los datos del usuario. Veo por aquí un comentario que consultan que a nombre de quién va dirigido el oficio. El oficio va dirigido al licenciado Jacobo Prudot. Lo voy a escribir por el chat para que les quede ahí. Licenciado Jacobo Prudot, que es el director de la Unidad de Modernización. Veo por aquí que Fernando Enrique Figueroa tiene la mano levantada. Adelante, Fernando. Hola, buenos días, gracias. Tenía una consulta. En el caso de que el usuario no sepa exactamente su perfil, qué funciones va a hacer, ¿a quién se tendría que abocar? En mi caso como gestor, me ha pasado muchas veces de que alguien pues se aboca a mí y me dice que necesita un acceso para SIAFI, pero no sabe exactamente a qué perfil o qué funciones son las que va a realizar. ¿Quién podría como asesorar al respecto? En esta presentación, compañero, está contemplada esa parte. Se les va a compartir, ¿verdad?, cuáles son las funciones y qué actividad hace cada una de las funciones, y se les va a compartir también el catálogo de funciones para que ustedes lo tengan a mano. Y cuando el usuario le diga, mira, yo necesito que me dé una función, pero lo que yo hago es aprobar esto, registrar lo otro, entonces usted perfectamente lo va a poder buscar en el catálogo y poder identificar cuál es la función que debe asignar. Ok, gracias. Acá tenemos otra consulta de Carol Martínez y nos dice que si para darle baja a un usuario es necesario notificar. Y la respuesta es no, Carol. En este caso, pues ustedes como gestores y las actividades administrativas que realizan en la institución tienen la potestad para poderle dar de baja a cualquier usuario que ya no labore o que ya no vaya a ser una operatoria en el sistema. Y sí, hay disponible un botón que se llama inactivar, que es únicamente seleccionar el usuario, colocarle el botón una vez que ya le hayan deshabilitado las funciones, ¿verdad? Y el sistema que tiene asignado para poder colocar este como inactivo. Bien, si no tenemos más preguntas respecto al tema de la gestión de accesos, vamos a pasar al siguiente tema que teníamos en agenda, que es Apagó el micrófono, no se escucha. perdón. Les comentaba de que vamos a pasar a ver el otro tema,
relacionado al proceso del flujo de la formulación, donde nos va a apoyar la ingeniera Bardales a hacerles este recorrido y para que ustedes tengan una visión general, ¿verdad? De qué es lo que el resto de los compañeros hacen cuando le piden a ustedes esas funciones y para que puedan identificar, pues, con qué función, porque aquí van a poder ver si lo hace a nivel de gerente, si lo hace a nivel de analista UE, pues esto también se ha tratado de incluir en este flujo para que ustedes lo puedan ir identificando. Los dejo con la compañera Bardales. Hola, muy buenos días. Mucho gusto a todos. Pues ya la ingeniera Yulisa pues me presentó. Espero que hasta el momento pues la capacitación esté siendo muy provechosa para ustedes. Y pues ahora vamos a dar un pequeño recorrido sobre lo que es el proceso de formulación presupuestaria, pero dándole un enfoque más a las funciones que se necesitan en cada uno de los flujos, sobre todo por la consulta que nos hacía el compañero anteriormente, ¿verdad? Porque sí hemos tenido también bastante ese tipo de consultas de que muchas veces el usuario sabe qué hace en el sistema, pero no sabe con qué función lo debe hacer, ¿verdad? Entonces, para que podamos tener ese conocimiento de qué función ocupo, en qué momento, para que lo ideal sería que desde ahorita se pueda ir identificando qué usuarios en sus instituciones no tienen las funciones que necesitan para que se vayan asignando desde este momento y no lleguemos al momento en el que ya estemos sobre el proceso, el usuario ingrese y se dé cuenta que no puede hacer sus funciones dentro del sistema y entonces ya generemos como ese retraso en el proceso, ¿verdad? Entonces, en este caso, aquí ustedes van a ver el flujo y van a ver qué funciones son las que intervienen en cada flujo. Es importante también mencionarles o hacerles un hincapié en el que, como mencionamos al inicio de esta capacitación, la gestión 2024 en formulación ya se habilitó. Ahorita ya está habilitada en SEAFIGES. Si ustedes ingresan, ya la van a ver habilitada. Pero ningún usuario que ingrese ahorita a esa gestión va a poder hacer alguna acción porque nosotros nos guiamos por lo que es el calendario presupuestario que nos indica en qué fecha se van habilitando cada uno de los procesos o bien también, ¿verdad? Según coordinaciones que se hagan con la Dirección General de Presupuesto. Entonces, si ahorita hay algún usuario que les indique a ustedes necesito tal función, ustedes se la pueden asignar. El activador se las puede activar, sin embargo, cuando ingrese todavía no va a poder realizar esas acciones porque no se han habilitado los permisos para que puedan iniciar con esta operatoria, ¿verdad? Pero sí pueden empezar ya desde ahorita a asignarles las funciones para que desde el momento en que se habilite la operatoria, ya ellos no tengan ningún impedimento para poder trabajar, ¿verdad? Entonces, inicialmente pues tenemos el flujo de lo que es el registro y la aprobación de la línea base. En este caso, pues como ustedes están viendo, el flujo está dividido en 3 niveles, que son los 3 niveles que tienen las diferentes funciones que hay en el SEAFIGES, que son el nivel institucional, el nivel de gerencia administrativa y el nivel de unidad ejecutora. Y más adelante, ¿verdad? También está más desglosado en el catálogo de funciones, ¿verdad? Pero aquí le vamos a dar un vistazo un poco general. Entonces, cuando iniciamos con el proceso de línea base, en este caso, la persona que debe de ingresar tiene que tener la función de subgerente administrativo institucional y gerente administrativo institucional. Es importante siempre hacer hincapié porque hay otra función que tiene un nombre muy parecido, que lo vamos a ver aquí más adelante, que es subgerente de presupuesto. Como esta es una función a nivel institucional, entonces tenemos que tener este cuidado, ¿verdad? Que es el gerente administrativo institucional y el subgerente administrativo institucional. Una vez que se finalice el proceso de la línea base a nivel institucional, las instituciones pueden iniciar con la aprobación y la autorización de tanto sus estructuras programáticas como sus estructuras administrativas y sus vinculaciones, que es como el primer paso y es el primer flujo que siempre se habilita, ¿verdad? Porque si no tenemos las estructuras, no se va a poder continuar con el resto de la formulación. En este caso, para lo que son las estructuras administrativas, únicamente se va a ocupar el subgerente administrativo institucional y el gerente administrativo institucional. Ya para lo que son las estructuras programáticas, sí interviene el analista de presupuesto, pero esa ya no es una función que le asignan los gestores de su institución, ¿verdad? Esa es una función que se asigna ya aquí en finanzas, pero sí para que tengan conocimiento si en algún momento les preguntan, ¿verdad? Interviene una función del analista presupuestario que autoriza esa estructura programática.
Entonces, si le llegaran a pedir alguna función para autorizar una estructura programática a nivel institucional, no hay. Esa autorización la hace el analista de presupuesto, ¿verdad? En la institución únicamente van a solicitarla y la van a dejar en aprobado. Luego, hay otro flujo aquí institucional que son las vinculaciones, que también las realizan los mismos usuarios, porque seguimos al mismo nivel institucional, ¿verdad? Que es el gerente administrativo institucional y el subgerente administrativo institucional. Luego tenemos ya el registro y aprobación del PEI-POA y en este sí ya intervienen otras funciones. Aquí vamos a tener el analista UPEC tipo A, también puede intervenir el tipo B. La diferencia es que el tipo A puede registrar y solicitar el PEI-POA y el tipo B únicamente lo va a poder registrar. Entonces, por ejemplo, si a algún usuario le dan eh, por ejemplo, la función de analista tipo B y le dicen, miren, no puedo solicitar, no me sale el botón, es porque la función que tiene el botón para poder solicitar ese flujo es el tipo A, ¿verdad? No el tipo B. Y también participa el director UPEC. Esa es la otra función. Entonces, si en algún momento les indican, necesitamos aprobar el PEI-POA, ¿qué función le daríamos? Entonces, en ese caso sería la del director UPEC, ¿verdad? También tenemos aquí que ya vamos a bajar a nivel de unidad ejecutora y vamos a tener lo que es el registro, la aprobación y la autorización de lo que es la producción. Y para eso, la diferencia es que aquí ya no es el analista UPEC, sino que tenemos una función a nivel de unidad ejecutora que se llama analista UE. ¿Qué significa analista de la unidad ejecutora? En la formulación se desagrega, digamos, la producción por unidad ejecutora. Y el cuidado que tenemos que tener aquí es que como es una función a nivel de unidad ejecutora, depende qué unidad ejecutora es la que le hemos asignado al usuario. Porque si nosotros le asignamos una función de una unidad ejecutora 1, por decirlo así, y él necesitaba registrar la producción de la unidad ejecutora 2, no va a poder. Solo va a tener acceso a la unidad ejecutora 1, porque esa es la restricción que tiene ese tipo de función, ¿verdad? Y como lo mencionó al inicio la ingeniera Yulisa, los gestores tienen que estar pendientes que si hay una nueva unidad ejecutora o una nueva gerencia, tienen que enviar un correo aquí al SOS para que nosotros podamos crearles esa nueva función, ¿verdad? Porque si no, cuando ustedes la intenten agregar, no les va a aparecer si es una nueva gerencia o una nueva unidad ejecutora. Entonces, esas cosas también se pueden ir revisando desde ahora para que ya tengan todas sus funciones listas solo para que las asignen, ¿verdad? También tenemos lo que es el registro, la aprobación y la autorización del marco presupuestario inicial, que son los techos iniciales institucionales, ¿verdad? Y en esta parte, pues, básicamente en todo el flujo institucional, las funciones que más están como interviniendo son las del gerente administrativo institucional y subgerente administrativo institucional. Y aquí en lo único que les voy a hacer hincapié es que puede darse el caso de que ustedes a un usuario ya le asignaron la función de gerente administrativo institucional y de subgerente administrativo institucional y ya terminó de hacer todas sus estructuras programáticas, administrativas, hizo sus vinculaciones, ya está todo autorizado y aprobado y quiere entrar al PEI-POA y no puede. No le aparece en el menú cuando despliega PEI-POA, solo le aparece el clasificador de estructuras. Entonces, si ustedes reciben, por ejemplo, alguna solicitud de, mire, tengo la función, pero no me aparece la opción y la función ahí está, es precisamente por el tema de los permisos que más adelante se van a abordar, ¿verdad? Con el catálogo, porque cada función tiene permisos que se van habilitando paulatinamente. Entonces, aunque ustedes como gestores ya les hayan asignado la función del gerente y del subgerente, no quiere decir que de un solo van a tener acceso a todos los flujos en los que intervienen esas dos funciones, ¿verdad? Sino que depende de los permisos que se vayan dando de acuerdo a cómo se vaya aperturando, ¿verdad? El flujo de formulación. También tenemos la distribución de techos por gerencia administrativa, que en esta parte pues también interviene el subgerente administrativo institucional y el gerente administrativo institucional. Y luego tenemos la distribución de techos a nivel de unidad ejecutora. Y en este caso es donde les mencionaba que están estas funciones que su nombre es muy parecido
a esta función de nivel institucional, pero la diferencia es que estas son ya con una restricción de gerencia, no institucional. En este caso es subgerente de presupuesto y gerente administrativo nada más. Esta no dice gerente administrativo institucional. Esa es la diferencia. Aparte también del código inicial que va a tener la función, que también se los van a explicar más detalladamente, ¿verdad? Entonces, en este caso, también tienen que tener el mismo cuidado que con la función a nivel de unidad ejecutora, que va a depender mucho de qué gerencia administrativa es la que le asignaron a la persona para saber qué tipo de permiso va a tener, ¿verdad? Si ocupa para una gerencia 1, que es una gerencia central, y le dimos la función para una gerencia 2, no va a tener acceso a la gerencia 1, ¿verdad? Esos serían los cuidados que hay que tener en estas dos partes del flujo. Ya para el momento de autorizar lo que es el PEIPOA, ya interviene lo que es la función de la máxima autoridad, ¿verdad? En este caso, pues este flujo fue separado porque lo que es el PEIPOA se puede ir trabajando al mismo tiempo que se va trabajando toda esta parte que se hace en CEFIN de los techos, pero para poder autorizarlo al final van a necesitar que sí haya finalizado ya el tema de los techos. Pero entonces, por eso se separó el flujo acá, pero pues para que puedan tener aquí ustedes que para autorizar el PEIPOA es la máxima autoridad, ¿verdad? También tenemos luego lo que es la formulación de egresos a nivel de unidad ejecutora. En la formulación de egresos también tenemos la participación de dos funciones que son a nivel de unidad ejecutora. Y estas funciones son el administrador UE y el jefe UE. En este caso, el administrador UE y el jefe UE también van a tener cada uno una unidad ejecutora. Es decir, que por cada unidad ejecutora que ustedes tengan en esa institución, van a tener una función de este tipo. Si tienen 5 unidades ejecutoras, tienen que tener 5 funciones de jefe web. Si tienen 5 gerencias, van a tener que tener 5 funciones de subgerente de presupuesto. Y entonces, para que cuando ustedes sepan, bueno, hay una nueva gerencia, ya sepan que tienen que mandar el correo para decirnos, créennos estas funciones para estas gerencias nuevas, ¿verdad? También tenemos en la formulación de egresos de gerencias administrativas la participación nuevamente del subgerente de presupuesto y del gerente administrativo. Y en este caso funciona igual que como les dije anteriormente con las institucionales. Aunque tenga la función, los permisos se van habilitando conforme se va habilitando el flujo, ¿verdad? Entonces, eso es a tomar en consideración, ¿verdad? Que no es un error en que ustedes le hayan asignado mal la función, sino que todavía este flujo no se ha abierto si ellos todavía no tienen los botones disponibles. Y por eso también es importante que los usuarios, ¿verdad?, mantengan una estrecha relación y comunicación con sus analistas de presupuesto para que puedan tener siempre el conocimiento de cómo van aperturándose los flujos, ¿verdad? Para que sepan en qué momento pueden iniciar, porque aunque hayan terminado su flujo anterior, si todavía no es el tiempo para habilitar el siguiente, entonces tendrían que esperar, ¿verdad?, que se habilite el siguiente porque no se habilitan por instituciones específicas, sino que para todas las instituciones, ¿verdad? Luego vamos a la formulación de lo que es egresos y aquí vuelve a participar el subgerente administrativo institucional y el gerente administrativo institucional. También tenemos la parte de ingresos, que es un flujo que se puede ir haciendo a la par y este solo aplica para aquellas instituciones que tienen sugerencias administrativas marcadas como que sí ejecutan egresos. O sea, esa no es para todas las instituciones, ¿verdad? Solo para aquellas instituciones que formulan ingresos. Y en este caso, pues a nivel de gerencia, participan otra vez el subgerente de presupuesto y el gerente administrativo. Y a nivel institucional, el subgerente administrativo institucional y el gerente administrativo institucional. Entonces, básicamente, en resumen, ustedes podrían ver que las funciones que ocupan a nivel institucional son el subgerente administrativo institucional, el gerente administrativo institucional, el director UPEC, el analista UPEC tipo A y tipo B y la máxima autoridad. Esas a nivel institucional. A nivel de gerencia, tienen el subgerente de presupuesto y el gerente administrativo. Y a nivel de unidad ejecutora está el analista UE, el jefe UE y el administrador UE, ¿verdad? Y ahorita, pues, ese sería más o menos el flujo. Voy a ver que creo que aquí hay algunas preguntas.
para írselas contestando y después pasar a que les expliquen ya lo que es el catálogo, donde van a poder ver un poco más claro estas funciones y lo de los códigos y cómo se van aperturando. El flujo sí se les va a facilitar, ¿verdad? Se los podemos compartir. Igual creo que la presentación se les va a compartir, ¿verdad? Para que la puedan tener. Creo que solo esa pregunta tenemos, o no sé si alguien más tiene una pregunta ahorita sobre el flujo para podérselas contestar, y si no, pues podríamos pasar a la siguiente parte de nuestra presentación. Veo la mano levantada de Rogelio, dice. Hola. No sé si el compañero tiene como problemas, creo, con el audio, porque no le logro escuchar. También veo la mano levantada de la compañera Yolanda, dice. Hola, Ok, sí, sí, buenos días. Yo estaba en uso de la palabra, disculpe. Ok, Mire, dígame. yo soy el gestor de usuarios de Educrédito. Nuestra institución acá no tiene una mega estructura como la pueda tener la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Trabajo o cualquiera de esas secretarías grandes, ¿verdad? Acá solamente tenemos un gerente administrativo y un oficial de presupuesto. En ese caso, como se está hablando de los flujos, ¿cómo podría ser para hacerle esa asignación a esas dos personas si ustedes tienen establecidos niveles diferenciados al respecto? Entonces quisiera que nos ampliara un poquito esa cuestión, porque aquí está el gerente administrativo y está también el oficial de presupuesto presente en la capacitación, ¿verdad? Para que ellos puedan tener más claridad en el asunto al momento de que me soliciten a mí, digamos, la asignación de una función dentro de esa fijeza. Gracias. Ok, bueno, en ese caso depende mucho de qué funciones desempeñen cada uno de los usuarios dentro de la institución, ¿verdad? Porque está diferenciado en el flujo el nivel institucional, el nivel de gerencia y el nivel de unidad ejecutora, pero al final cada una de las instituciones tiene las asignaciones de las funciones a cada persona, ¿verdad? Que labora en su institución, valga la redundancia. En este caso, en la gestión de acceso del sistema hacia FIGES está pues descentralizada, tienen la figura del activador de recursos humanos, que al final es quien lleva el control, ¿verdad? De definir si les activa o no una función dependiendo de cuál es la función de esa persona dentro de su institución. Entonces, para poder agregarle estas funciones a cada una de las personas, por muy pequeña que sea la institución, sí depende mucho de cuál es la labor que desempeña dentro de su institución, ¿verdad? Por ejemplo, la parte de las estructuras programáticas, las administrativas, la formulación de techos, la formulación de egresos, depende mucho de las funciones que tengan a lo interno. No es algo que esté como normado, ¿verdad? Por el sistema. No sé si con eso le respondo su pregunta. Sí, 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 gracias. bueno, gracias. Listo. Ahora sí, la compañera Yolanda tenía la mano levantada también. Hola, buenos días. Soy gestor de usuario de Undutel. Conforme al flujo, mi pregunta es, ¿existen algunos formularios o existen sí los formularios por cada etapa? Es decir, donde me diga, si usted no, paso a paso, lo que tengo que hacer en cada parte del flujo. Esa es una pregunta, es donde me condicione. Usted no puede seguir al siguiente paso si no termina el paso número 1. Esa es la pregunta número 1, si hay formularios como los anteriores. La segunda pregunta es, si yo tengo una persona que maneja 2 unidades ejecutoras,
Y creo que la condicionante, la validación es que una persona no puede tener aprobación a 2 unidades ejecutoras o a 2 gerencias administrativas. Me confirma si es así y de ser así, cómo se procede en esa situación. Ok, bueno, vamos a consultarles tus 2 preguntas. La primera, en cuanto a si hay algún formulario que le indique el proceso que debe de seguir o que lo limita, pues por una parte está este flujo, que como usted lo puede ver, va detallado paso a paso de cuál es la actividad que sigue. Entonces, para poderle como dar una orientación de cómo lo podría interpretar, el paso que va anterior es requisito o es necesario para el paso siguiente. Entonces, es decir, que por ejemplo, yo no puedo registrar y aprobar mis vinculaciones si no tengo aprobadas y autorizadas mis estructuras programáticas. No puedo empezar a registrar el PIPOA si no tengo registradas y aprobadas mis vinculaciones. Entonces, así como va estructurado el flujo, el paso anterior es requisito para pasar al siguiente. En cuanto a tema de gestoría, no hay nada que a usted la limite a asignar funciones. Es más, como les mencionaba al inicio, todas estas funciones usted las puede asignar desde ya, desde hoy. No hay nada que la limite y más bien es lo ideal. Es aquí más bien es el usuario el que debe de estar como pendiente, como les mencionaba, y tener esa comunicación directa con su analista presupuestario y estar revisando las fechas en el calendario que está publicado en la página de CEFIN para saber en qué momento se van habilitando los flujos, ¿verdad? Pero como gestora, a usted no hay nada que la limite a asignarle las funciones. No le tiene que ir asignando las funciones cada vez que vaya el flujo. Se las puede asignar desde hoy porque al final el control de los permisos para que puedan ir haciendo estas actividades sí se controla acá en CEFIN, ¿verdad? Y la otra pregunta que nos hacía sobre la asignación, realmente el control de la asignación de las funciones sobre si puede aprobar 2 unidades diferentes, ese se determina a lo interno de su institución. Ese no es un control que se haya establecido. El sistema no se lo restringe y tampoco nosotros acá en CEFIN tenemos como restricciones para los usuarios porque por eso existe la figura del activador de recursos humanos, que es la persona que al final va a validar si esta función se debe o no se debe asignar a ese usuario, ¿verdad? Pero no hay realmente una limitante. Esos son controles internos que ustedes en su institución pueden establecer, ¿verdad? No sé si Perfecto. quedó claro. Sí. Listo. Correcto, muchas gracias. Bueno, Ok. listo. Y veo también a Jenny Cubas con la mano levantada. Primera, uno, en relación al activador de funciones, que es el de recursos humanos. Ellos deberían de tener, según lo que le entendí, ellos tienen como la facultad de activar o no las funciones que nosotros estamos asignando a cada usuario. Eso implicaría de que no solo es de que yo le envíe un correo o le informe de que se crearon estas funciones y que él solamente tenga que activarlas como un proceso mecánico. Yo asumiría que esto entraría como un proceso como de análisis si compete o no que esta función que se le está asignando a esta persona le corresponde o no. Esa es una. Y la otra, para irnos preparando, deberíamos entonces nosotros como gestores de usuarios, dependientes de la gerencia administrativa, ya hacer una circular o enviar una circular pidiéndole a cada usuario que interviene en este proceso que revise qué funciones tiene asignadas o habilitadas para que cuando inicie el proceso y ya dé el ok, ya todos estén como listos. ¿Por qué le pregunto esto? Porque el año pasado sí se tuvo la experiencia de que andábamos unos a la carrera, que necesitaban que se les creara esta función o se les habilitara porque el proceso ya había comenzado y de la noche a la mañana estaban buscando la forma de cómo tener sus funciones no solo activadas, no solo creadas, sino que activadas. Y el detalle es que aquí intervenimos dos. Nosotros como gestores que creamos las funciones y el de recursos humanos que las activa. Entonces tendríamos que estar tanto el creador como el activador en el mismo tiempo, momento,
para que el usuario ya cuente con las funciones activas y listas para intervenir en el proceso. Es correcto, su participación fue bastante acertada porque realmente así es. El análisis del activador siempre debe estar, como usted lo menciona, no es un proceso que debe de ser mecánico, es un proceso de validación de que realmente esa persona elabora, que esa persona tiene esas funciones y que esa persona tiene la competencia de ingresar al sistema y de hacer esos registros. Y también, pues, que de hecho es, creo que el objetivo de esta reunión, de esta capacitación, como usted lo menciona, que desde ya se puedan empezar a hacer esos sondeos para que desde ya se pueda ir verificando qué les falta y puedan ir entonces gestionando estos accesos. Le voy a dar la palabra también a la ingeniera Yulisa, que quería dar un aporte sobre este tema. Sí, como mencionaba Nesbia, muy acertado su comentario, Jenny. Este es un trabajo conjunto, ¿verdad? Un trabajo que tiene que ir de la mano tanto del gestor como del activador. Recuerden que el proceso de acceso a sistemas y a FIGES es un proceso que está descentralizado porque lo manejan en cada una de sus instituciones y ustedes como gestores y el personal que es activador tienen esa responsabilidad de que todo lo que se asigne pues sea conforme a las actividades que realiza cada persona dentro de la institución. Por ahí escuchaba al compañero que mencionaba de que ellos tienen una estructura bastante reducida porque así es la estructura que tienen en su institución, ¿verdad? No es necesario tener una gran cantidad de áreas definidas, pero al final deben de hacer el análisis de cómo van a hacer esa asignación de de las funciones que van a necesitar para el proceso. Este ejercicio o este taller más que todo es para que ya puedan ir ustedes levantando esas banderas como se los mencionábamos en la diapositiva anterior, ¿verdad? De que puedan ir ya teniendo esos acercamientos con la gerencia administrativa, con los encargados de presupuesto, para ver cuáles son las estructuras administrativas, si se van a mantener las mismas del 2023, si se van a hacer agregaciones para el 2024 y que puedan ir gestionando ya la creación de esas funciones para evitar que estemos a los últimos días, ¿verdad? Como dicen ahí, todos con la premura de que necesitamos que nos clonen o que nos den las funciones para poderlas asignar, porque ya solo tenemos hoy para poder cargar la producción o ya solo tengo hoy para cargar mi techo. Entonces, este es como esa banderita, ¿verdad? De que tenemos que empezar a hacer nuestra labor desde ahorita para que después no nos sintamos presionados porque reconocemos, porque nosotros al igual lo vivimos acá, que ustedes tienen una gran presión por parte de los usuarios, ¿verdad? Que hacen la operatividad en el sistema, que dicen, no es que el director, no es que el ministro me está pidiendo que tengo que tener esto cargado a más tardar a tal hora o a más tardar a las 2 de la tarde y tal vez es mediodía, ¿verdad? Entonces necesita esas funciones, de repente el gestor no está incapacitado, está en una asignación especial o el gestor está, pero no está el activador y se empieza a complicar toda la situación, ¿verdad? Entonces lo que queremos es poder ir adelantando esas gestiones para que al final pues ustedes no estén presionados y que el personal que hace la operatoria en el proceso de formulación pues pueda ir fluyendo de forma natural sin tener este tipo de situaciones. Correcto. Y también tiene la mano levantada César Ortega. Bueno, buenos días. Mi Buenos días. consulta va relacionada a lo siguiente. Para los que ya fuimos gestores anteriormente en gestiones pasadas, el procedimiento para activar la clave tanto para gestores como para activadores va dirigido a quién lo tiene que firmar, si tiene que ir firmado por el ministro, puede ser firmado por el gerente, porque esa función la hacen ustedes en CEFIN, ¿verdad? Nosotros podemos tanto activar como cambiar clave a todos los usuarios que tenemos en nuestra base de usuarios, pero cuando ya somos nosotros, entonces ahí la cosa cambia. Entonces tal vez me puede ampliar con eso, por favor. Sí, el proceso sigue siendo igual, ¿verdad? Tienen que enviar el oficio. En este caso, creo que la ingeniera Yulisa les compartió aquí en el chat, ¿verdad? Pero se los vuelvo a mencionar. Va dirigido al licenciado Jacobo Prudot, que es el director de la unidad de modernización.
El oficio va firmado por la máxima autoridad solicitando el cambio de clave para el gestor, y también tenemos el formulario que pueden encontrar como descargas en la página de CEFIN, donde se tiene que marcar lo que es el campo de cambio de clave, ¿verdad? El proceso es el mismo, tanto el formulario como el oficio van firmados por la máxima autoridad para activadores y para gestores, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Bueno, Les listo. dejo en el chat, ya les mandamos el link para que por favor nos apoyen con el registro en la lista de asistencia. Habíamos mandado uno equivocado, ya lo corregimos y ya se los enviamos para que nos pueda quedar el registro de que estuvieron presentes. Y ahorita les estoy colocando también el link de la página de finanzas donde pueden descargar el formulario para lo que son los cambios de claves de gestores y de activadores. Igual les voy a dejar el link donde están los requisitos que debe contener el oficio. De hecho, también para los gestores, como mención así, en la página de CEFIN hay videos de gestoría también. Son videos sencillos, básicos, ¿verdad? Donde ustedes también se pueden apoyar para este tema. Ahí está explicado cómo llenar los formularios, los requisitos que hay que cumplir, las funciones que hace el gestor, las funciones del activador, que también les pueden servir de ayuda, ¿verdad? Y pues veo que si ya no hay más preguntas, entonces podemos pasar con la licenciada Carmen para que les pueda continuar explicando lo que es las funciones y el catálogo de funciones, ¿verdad? Gracias, Lesbia. Buenos días a Buenos todos. Es días. un gusto saludarles. Disculpe, licenciada, antes de que continúe, perdón la interrupción, tenemos un calendario ya para comenzar con el proceso de ingreso del POA y PAY. Eh, no lo tengo a mano y lo que he buscado en la página de la CEFIN no he encontrado ese documento. Eh, ¿De casualidad tienen ustedes alguno a mano disponible que nos puedan hacer llegar? Tenemos el calendario de la formulación presupuestaria, que es el que les podemos compartir. De hecho, está publicado en la página de CEFIN, pero también se lo podemos hacer llegar por este medio Ah, bien, excelente. Gracias. a usted. Permítame un momento. Bien, este fue anteriormente. Les explicaron el proceso de lo que fue el proceso integral de la formulación presupuestaria. Y por aquí tenemos entonces el catálogo de funciones que nos va a servir como de auxiliar para poder darle la función a un usuario en el sistema. Específicamente tenemos y nos vamos a ir a lo que es la etapa que estamos entrando, que es la de formulación presupuestaria. Y por aquí tenemos el puesto, el nivel institucional que estaría proporcionando el acceso. Tenemos el puesto genérico. Aquí tenemos al subgerente institucional. Tenemos la función genérica, por aquí tenemos FIN, que es un acrónimo pues, que significa función institucional. Tenemos el código 00, que representaría el número de la institución. Y también tenemos el nombre de la función. Adicionalmente tenemos la descripción de lo que hace la función. Por ejemplo, si le queremos dar lo que es la aprobación de registros a nivel de ingreso institucional, entonces estaríamos dándole la función de gerente administrativo. Y también tenemos al encargado de presupuesto. Por aquí tenemos lo que es la función de subgerente, el nombre. También tenemos el detalle de lo que realizaría el subgerente a nivel de formulación.
Tenemos el registro y solicitud de ingresos a nivel institucional, registro y solicitud a nivel de techos institucional, registrar y solicitar el registro de marco presupuestario mediano plazo a nivel institucional. Y bueno, tenemos el detalle de cada uno de los permisos que otorga la función. Tenemos la etapa que sería la de formulación. Anteriormente pues estuvo mencionando y quedó bastante explicado de que ustedes pueden ir asignando esas funciones. Sin embargo, se va a estar habilitando según el calendario de la formulación presupuesto 2024. Pero ustedes ya pueden ir anticipándose a darles el acceso al usuario. También se habló de lo que es el reinicio de claves y el usuario, pues por lo menos esto se realiza una vez al año, es posible que se les haya olvidado al usuario, entonces pueden ir anticipando también el reinicio de clave. ¿Qué más les podría mencionar? Bueno, que ya se amplió con la ingeniera Bardales y la ingeniera Yulisa. Adicional a las funciones que tenemos a nivel institucional, también tenemos las que están. Tiene el micrófono apagado, Yulisa. Disculpen, no sé por qué se me apaga el micrófono, pero les comentaba que adicional de los que nos comentó la licenciada Carmen, también tenemos lo que son las funciones que intervienen en el proceso de planificación institucional. Tenemos aquí lo que es el analista de planificación y el director de planificación, que estas funciones están asignadas directamente al personal de la Secretaría de Planificación Estratégica, que son las encargadas, las funciones que se utilizan, ¿verdad?, para el registro de lo que es el plan estratégico de gobierno. También para la consulta de los clasificadores de planificación y también pues a el nivel de dirección, que es quien aprueba o rechaza lo que es el plan estratégico. Luego están lo que son los analistas UPEC, analista de unidad ejecutora, director UPEC y máxima autoridad, que intervienen en diferentes etapas del proceso de la formulación. En este caso, el analista UPEX, pues pueden ver acá que se encarga de registrar y solicitar lo que es el PEIPOA, ¿verdad? Y pueden ver que esto se utiliza, esta función se utiliza a nivel de lo que es la formulación y la reformulación. Tiene también registro y solicitud de producción en etapa de reformulación, y en ejecución, que es otra de las etapas, pues hace lo que es el registro y solicitud de la evaluación. Para el tema de la formulación, básicamente nos vamos a enfocar en la primera, que dice registrar y solicitar el PEIPOA. Luego de que pasa por el analista tipo A, que tiene el registro y la solicitud, también tenemos un analista UPEC tipo B, que puede hacer únicamente el registro de lo que es la producción. A nivel de unidad ejecutora, tenemos las funciones que las encuentran como FUE, que es una función a nivel de unidad ejecutora para los analistas. Esta función únicamente se utiliza en la etapa de formulación, como ustedes pueden ver en el cuadro, porque es en esta etapa donde se hace el registro y la solicitud de la producción a nivel de unidad ejecutora. Es decir, si yo tengo una gerencia 3 y dentro de esa gerencia 3 yo tengo 5 o 6 unidades ejecutoras, yo debo tener una función para 3 o 4 o 5 analistas UE que tengo dentro de esa gerencia. Una función está conformada por el nivel de la función, ¿verdad? Si es FIN, si es una función institucional, si es FGA, si es a nivel de gerencia administrativa o si es a nivel de unidad ejecutora. Luego, pues, va
el código de la institución, posteriormente el código de la gerencia administrativa y en el último nivel lo que es el código de la unidad ejecutora. Luego que ya tenemos la parte de la producción que se hace por el analista UE, pasa a una aprobación o un rechazo por parte del director UPEC. Y esto pues se mira tanto a nivel de la producción, ¿verdad? Que es un flujo que es convergente con el PEIPOA. Y también lo que es la aprobación o el rechazo del PEIPOA en general, ¿verdad? Es donde interviene el director, él aprueba o autoriza lo que es la producción y también se encarga de aprobar o rechazar todo lo que tiene que ver con el PEIPOA. Y en la última instancia está la máxima autoridad que ya se encarga, como dice su nombre, de autorizar o rechazar todo el trabajo que incluyó el equipo de planificación a nivel del PEIPOA. Luego tenemos también lo que son las funciones a nivel de gerencia administrativa, ¿verdad? Y a nivel de unidad ejecutora, donde tenemos el gerente administrativo y el subgerente de presupuesto. Como lo mencionó la ingeniera Bardales hace un rato, también tenemos una función que se llama gerente administrativo institucional, que ese tiene un nivel institucional, como lo dice su nombre, y tenemos el gerente administrativo, que es a nivel de gerencia administrativa. Y sus perfiles, ¿verdad? O sus permisos son diferentes. Por eso tenemos que tener ese cuidado y no confundir la función de un gerente administrativo institucional con las funciones que pueda tener un gerente administrativo. El gerente administrativo pues se encarga de aprobar o rechazar los techos por UE, rechazar o aprobar los egresos a nivel de la GA y también aprobar lo que es la formulación de ingresos a nivel de GA. Ese es como el top, ¿verdad? Luego, para que el gerente pueda hacer estas actividades, primero debe de realizarse el registro y la solicitud de esos techos, de esos egresos, de esos ingresos, que se hace con la función del subgerente de presupuesto. Y para que las funciones a nivel de gerencia administrativa puedan tener una base de trabajo, pues deben de existir los registros a nivel de unidad ejecutora, que los hace en primera instancia el jefe de la unidad ejecutora, perdón, el administrador de la unidad ejecutora, que es quien registra y solicita los egresos, la formulación de egresos a nivel de unidad ejecutora, y el jefe, pues, es el que hace la aprobación o el rechazo. Entonces, básicamente, ya cuando estamos trabajando en esa etapa del flujo, para el registro de lo que es la formulación de los ingresos, trabajamos de forma ascendente. Iniciamos a nivel de la unidad ejecutora, posteriormente subimos a nivel de GA, después del nivel de GA a nivel institucional. ¿Verdad? Que es un poco diferente a cómo se inicia el flujo, que primero debemos tener, que trabajamos de una forma descendente. Primero iniciamos con techos, ¿verdad? Globales, luego techos institucionales, posteriormente se dan techos por gerencia administrativa y luego por unidad ejecutora. Entonces tenemos esos dos comportamientos a lo largo del flujo de la formulación y cada uno pues tiene su intervención con estas funciones que les hemos explicado hasta el momento. ¿Tienen alguna consulta o duda respecto al catálogo de funciones? Porque básicamente en este le estamos dando el detalle de qué actividad realiza cada una de las funciones que tienen intervención durante el proceso de formulación. Algo muy importante para que puedan comprender al 100% lo que es esta tabla, hay una columna que dice etapa y esa columna que dice etapa, debemos de enfocarnos en aquella que dice formulación, ¿verdad? Porque esos son los que vamos a necesitar para realizar todo lo que es el proceso de formulación 2024-2026.
Bien, respecto a la consulta de Gabriela Lezama, que nos dice que el analista tipo A y tipo B, según la tabla, tienen las mismas funciones, o si fue alguna mala interpretación de ella, vamos a regresar para poderle mostrar cuál es la diferencia. El analista tipo A, si ustedes se fijan, dice registra y solicita el PEI-POA. Y el analista UPEC tipo B solo puede hacer el registro, nada más, no lo puede solicitar. Entonces, esa es la diferencia, Gabriela. El analista UPEC tipo B solo puede hacer registros, mientras que el analista tipo A lo registra y lo solicita. Tiene un acceso más que le permite llegar a hacer la solicitud del PEI. Tenemos por acá una consulta de Rosa Sandoval y nos dice qué procede a realizar si los usuarios solicitan acceso a reportes de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de los... Bueno, este tema, Rosa, la ejecución presupuestaria no la vemos en CIAFI-GES, se ve en CIAFI-2 y básicamente lo que necesitan es cargar los perfiles de consulta en las gestiones que necesitan para poder generar esa reportería que requieren. Adelante, Jenny, díganos. Sí, gracias, compañera. Algo que no tengo claro, no sé, me ayudan ustedes ahí. Por ejemplo, ya hay usuarios que tienen, perdón, ya hay empleados que ya tienen su usuario creado, ¿verdad? Del años anteriores. Ok, para este 2024, que ya está habilitada la gestión, cuando uno ingresa al usuario que ya está activo y ve todas sus funciones, entonces aparece habilitado, por ejemplo, el proceso de formulación, ejecución, regularización e histórico. Para este 2024, se le eliminan esos checks y solo dejamos el de formulación, o ¿cómo funciona ahí, Luisa? No es necesario, Jenny. Esos checks lo que le permite al usuario es que pueda ingresar al sistema en esas diferentes gestiones, porque de repente en el histórico y en el cerrado él necesita hacer una revisión consultas, por ejemplo. En el que está en ejecución, que es el 2023, si es el analista UPEC, necesita entrar a hacer los registros, ¿verdad?, que corresponden a modificaciones del PEI-POA o necesita hacer el registro de la evaluación. Realmente depende de la actividad que realiza la persona dentro del sistema para que tengan esos check marcados. Ahorita lo que es muy común es que de repente cuando el gestor asigna la función, en este caso, digamos, de un analista UE o de un administrador UE, olvida marcarle el check del check de la opción de formulación. Entonces, cuando él quiere ingresar al sistema, no le va a permitir ver lo que es la gestión 2024. Y esos son errores bastante comunes, que era lo que les mencionábamos en un inicio, que cuando creen, pues tienen que tener ese cuidado de poder marcar, a qué gestiones va a poder ingresar el usuario y hacer uso de su función. Entonces, no es necesario que se las quiten. Si ya las tienen, pues le permite ingresar a todas las gestiones, pero es más un control interno, ¿verdad? ¿Qué es lo que el usuario necesita ver para que ustedes se lo puedan dejar marcado? Puede o no puede ver cierta información en los años anteriores o el que está en ejecución o el que está en formulación. Otra cosa que me gustaría agregar para esa pregunta es que, por ejemplo, como les mencionaba yo, los permisos en sí de la operatoria se dan aquí en CEFIN. Entonces, aunque ustedes como gestores le marquen a la función de jefe UE que tiene acceso a ejecución, el usuario va a poder entrar a ejecución, pero adentro no va a poder hacer ninguna acción porque los permisos no están para la etapa de ejecución, sino para formulación, ¿verdad? Entonces, ese cheque que marcan como gestores únicamente es para que ellos vean las gestiones al entrar, pero no es que les están dando permiso para que puedan operar en esas gestiones si no hemos nosotros habilitado acá los permisos, ¿verdad?
Es correcto, eso es un punto bastante importante, que las funciones o los perfiles para la operatoria de la formulación se van abriendo conforme al calendario que tiene establecido ya la CEFIN, ¿verdad? A través de las direcciones que intervienen en este proceso. Entonces, ustedes pueden ir adelantando la asignación de las funciones, pero ya el usuario va a poder hacer operatoria hasta que esos perfiles hayan sido habilitados en CEFIN. Entonces, perdón, Yulisa, aunque nosotros tengamos marcados esas etapas de formulación, como decía Lesbia, eso no afectaría el hecho, porque mientras no esté habilitada la siguiente etapa, él no puede hacer nada, aunque nosotros se lo tengamos en check, se lo tengamos seleccionado esa etapa del proceso. Es correcto. Los perfiles se controlan a través de esa habilitación, y esa habilitación se hace desde la Secretaría de Finanzas conforme al calendario presupuestario. No hay ningún problema que ustedes tengan usuarios que ya tienen marcado ese check de formulación. Mientras los perfiles no estén habilitados, ellos no van a poder hacer ninguna operatoria. Ok. Gracias. Listo, a la orden. ¿Alguna otra consulta o podemos pasar al siguiente tema? Bien, entonces vamos a pasar a ver lo que es el proceso de atención, bastante simplificado, y se lo va a explicar la licenciada Gómez. Gracias, Yulisa. Bien, aquí tenemos el proceso de la atención para los gestores. En este caso, cuando entra una solicitud plenamente documentada, se verifica. Esta entra al correo oficial, que en este caso es sos@cefin.gov.hn. Se corrobora el caso y por aquí tenemos un símbolo de decisión, que si es un error de sistema, procedemos a replicar el caso y procedemos a gestionar la solución. En caso de que no sea un error de sistema, entonces orientamos al gestor institucional para que pueda continuar con su gestión de usuarios a nivel de su institución como tal. Luego, procedemos a notificar la solución para que en la institución el gestor pueda continuar con el proceso, ya sea de creación, de modificación, o lo que esté solicitando el usuario, requiriendo el usuario para su operatividad en SIAP. Luego tenemos, esto pues es bastante simplificado, se da muy a menudo. Es posible de que en algún momento les hayamos rechazado alguna solicitud por falta de documentación, pero esto es necesario tanto para ustedes como para nosotros, que todo quede plenamente documentado. Sabemos que en las solicitudes de creación de gestores y en la creación de activadores y los reinicios de clave es donde se debe de mandar la documentación de forma completa. Pasamos al siguiente. Gracias. Bien, aquí es importante, y creo que ya lo hemos mencionado también, esa comunicación que debe de haber entre lo que es el encargado de presupuesto para identificar las estructuras administrativas requeridas. Y lo otro importante es que el gestor institucional pues debe de remitir las atenciones, las solicitudes de acceso al SOS@cefin. Quisiera mencionar algo sobre el proceso de, bueno, no recuerdo quién hizo la consulta, es sobre
qué permisos o qué funciones dar. En las catálogo de funciones anteriores quedó bien establecido o se ve claramente qué funciones, qué roles hace al asignar esa función. Entonces, creo que ya quedó atendida la consulta y si no, pues se le puede volver a abordar o ampliarla, ¿verdad? Creo que esto sería por esta vez en cuanto a lo que es un refrescamiento del proceso de gestoría en CIAFIGES. Si tienen alguna pregunta, pues estamos aquí a la orden, ya sea por el chat o por micrófono. Muchas gracias, Carmen. Esta es la agenda que teníamos para ustedes, ¿verdad? Básicamente hacerles hincapié que tenemos que trabajar en esa parte de identificar cuáles son las funciones que debe de tener cada persona dentro de la institución, porque si no, el flujo de la formulación se va a ver detenido en algún punto, ¿verdad? Entonces, es necesario esa comunicación con la gerencia para identificar cuáles son las nuevas gerencias, unidades ejecutoras, poder hacer la asignación a las personas que corresponden. De esta forma, pues ustedes como gestores van a cumplir con su responsabilidad de haber proporcionado los accesos que necesitan, ¿verdad? Para que no haya ningún cuello de botella durante la ejecución del proceso de formulación. Tenemos por acá una consulta, dice, solo se debe enviar las consultas al SOS CEFIN, sin embargo, quiero que me explique cuándo hay que mandar a la dirección G de procesamientos. Ok, Edwin, en este caso le hago la aclaración que el G de procesamiento se utiliza para lo que es la gestoría de CIAFI 2, donde se lleva todo el tema de lo que es ejecución, ¿verdad? En este caso, pues estamos hablando de CIAFIGES y todo está completamente delegado a ustedes como gestores y los activadores, donde ustedes no necesitan enviar nada al SOS a menos que tengan algún error en el sistema, ¿verdad? Al momento de querer crear un usuario o asignar una función. O de repente que necesiten la creación de un nuevo gestor, un cambio de clave para el gestor o al activador. No sé si con eso le aclaro su duda, Edwin. Básicamente para lo que es CIAFIGES no necesitan enviar correo a G de procesamientos. Veamos, Claudia Mejía nos dice, consulta, el activador de recursos humanos está activado para el 2023, se debe de empezar de cero, crear mediante de oficio. Si es el mismo usuario, Claudia, no necesita hacer otra gestión, ¿verdad? Si él ya fue gestor en la gestión 2023, va a ser activador, perdón, en todas las gestiones que vengan, a menos que cambien la persona, que en ese proceso sí tienen que hacer la gestión mediante el oficio, pero si es la misma persona no hay ningún problema. Por acá tenemos la mano levantada de Ricardo. Le cedo la palabra, compañero. Bueno, no le escuchamos, Ricardo, y sí les quiero pedir. ¿Ahora me escucha? Sí, ahora sí, Sí, solamente regáleme un segundo. sí, cómo no. Veo que solo hay 53 personas que se han registrado en la lista de asistencia. Por favor, les pido que se registren porque es necesario que podamos tener ese registro, ¿verdad? Y ese es un soporte para ustedes también porque conforme a eso vamos a compartirle lo que es el material. Como le decía, en algunos momentos en el CEAFIGES o igual en el CEAFI 2 también ha sucedido al momento de crear nuevos accesos o de cambiar la gestión para alguna persona por el determinado momento hubo algún cambio de puesto
y las personas que estaban anteriormente ya no laboran. Y estos accesos se le dan a otras personas que quizás ya tenían algún acceso y se hace un traslado. En estos casos, sí tendríamos que enviarlo al SOS porque el sistema me bloquea automáticamente, ya que en algún momento he bloqueado o he quitado alguna gestión de un usuario, pero el sistema todavía me sigue reconociendo esa gestión y me dice de que no le puedo asignar esa función a otro usuario, ya que el mismo ha sido asignado anteriormente a otro usuario. Mire, para responder esa pregunta, en este caso le doy un poquito del contexto, ¿verdad? Hace como unos cuantos meses, creo que fue en octubre del año pasado, se colocó Sí, la función de inactivar el usuario como tal en SeaFiJet, ¿verdad? Anteriormente se podía solo inactivar las funciones y el sistema, y en muchas ocasiones se identificó que solo se estaba inactivando el sistema y no se estaban inactivando las funciones. Entonces, si la función se quedó ahí activa, pero se desactivó el sistema, por eso siempre se lo está reconociendo, ¿verdad? Ya tuve un caso en el que se dio que siempre le aparecía que ya estaba asignada a otra persona porque solo se había desactivado el sistema y no la función. En este caso, con la mejora que se hizo, ahora hay validaciones en el sistema que no le permiten desactivar sistemas si no ha desactivado funciones, ni desactivar el usuario si no ha desactivado sistemas y funciones para evitar ese tipo de problemas que suceden, ¿verdad? Entonces, sí, o por ejemplo, también el activador de recursos humanos tiene la opción de hacer deshabilitaciones temporales a usuarios por vacaciones o licencias. Si esos ujú, usuarios que están por vacaciones o licencias se quedaron con las funciones activas, también el sistema se lo va a reconocer. Entonces, por esos motivos pudiera ser que le diga que ya lo tiene, ¿verdad? Aunque usted le haya dado de baja al usuario, ¿verdad? Si la función se quedó está bien, ahí activa, se lo reconoce siempre. entiendo. Una consulta más y disculpe, en este caso tenemos un cambio de autoridad máxima. Este sí tendríamos que enviarlo siempre con oficio, aunque sea en el CEAFIGES, o no habría inconveniente y lo podemos generar nosotros acá en la institución. Lo pueden crear ustedes en la institución. Acá en CEFIN, en cuanto a CEAFIGES, la gestión de acceso solo aplica para gestores y activadores. El resto de usuarios, ya sea de máxima autoridad, de directores, de cualquier operatividad en el sistema, la realizan los gestores sin necesidad de notificarnos. Excelente, muchísimas gracias, muy amable. Listo. Gracias. Les estoy compartiendo de nuevo aquí el link para que se puedan registrar a las personas que lo están solicitando. También se les ha compartido a lo largo del chat, que aquí va a quedar, ¿verdad? Para que lo tengan en consideración y puedan ir descargando varios links que pueden ingresar para donde pueden ver las solicitudes que tienen que enviar si quieren cambio de clave, lo del video que les mencionaba, la dirección donde pueden descargar el calendario presupuestario para ver las fechas. Creo que Jenny Cubas tiene la mano levantada. Sí, gracias. En relación a lo que comentaba el compañero y lo que aportaba Lesbia, a veces sentimos que no hay esa comunicación como fluida entre recursos humanos y el gestor de usuario, porque a veces nos sucede de que de repente alguien se fue de la institución y tenía un usuario asignado que participaba en alguno de los, bueno, que participaba en el proceso de estas etapas. ¿Cómo podíamos nosotros mitigar ese, no sé si ese riesgo, en el sentido de que no hay una comunicación, de que nos digan de que esta persona ya salió o de quién debería de salir una solicitud como para deshabilitarle las funciones a ese usuario y asignárselas a la persona que viene a sustituir a ese usuario? ¿Qué respaldo necesitaríamos nosotros o de quién debería de venir la solicitud? ¿O tendríamos que esperar una notificación o una circular o un comunicado de recursos humanos
que nos indique de que este personal ya no labora y que manejaba un usuario en el sistema, que participaba en el proceso. ¿Cómo podríamos nosotros manejar ese tema en cuanto a depuración de usuarios para mantener un reporte sano de usuarios habilitados en el sistema? Respecto a su consulta, Jenny, le voy a hacer un comentario. El año pasado nosotros hicimos una campaña de depuración. Se publicó un comunicado en la página de la Secretaría de Finanzas donde se les instaba, ¿verdad?, a los departamentos de recursos humanos que mantuvieran una comunicación fluida con los gestores institucionales para poder mantener la base de usuarios actualizadas. Como usted lo dice, mucha gente deja de laborar o la trasladan de área y ustedes no se dan ni cuenta. Entonces, en este caso, pues les podríamos sugerir, sin embargo, no es algo que esté dentro de nuestras competencias porque ya son procesos administrativos internos de la institución, ¿verdad? De que puedan buscar esa comunicación constante con el Departamento de Recursos Humanos para que ellos les hagan la notificación cuando haya ese tipo de movimiento, rotación de personal, para que ustedes vayan manteniendo sus usuarios actualizados, ¿verdad? Yo sé que muchos de los que están acá son gestores tanto de CIAFI-GES como de CIAFI-2, y pues es una buena práctica que puedan llevar, ¿verdad?, en ambos sistemas. En cuanto a qué documento les puede servir de respaldo a ustedes, pues ya queda a iniciativa de ustedes como gestores poder definir sus controles internos y compartirlos con las autoridades de la institución, ¿verdad?, o con el Departamento de Recursos Humanos, para que ustedes tengan ese sustento de poder hacer una deshabilitación o una habilitación de un usuario en particular. No sé si con esto Jenny le pude apoyar. Entiendo que esto es como control interno de cada institución, entonces, Es ¿verdad? Porque correcto, así es. se delega en nosotros como activadores y gestores tomar la decisión correcta en cuanto a temas de respaldo y soporte, ¿verdad? Es En cuanto correcto. a los cambios que se den en el sistema. Otra Así cosita es. sí, otra cosita que comentaba Lesbia, que yo la verdad no desconocía, es el tema de la deshabilitación temporal de funciones, que dice que es el de recursos humanos como activador quien tiene esa función. El gestor no la tiene, solo el activador. Bueno, eso es lo que entendí, Sí, no sé si me sacan de la duda. es correcto. La persona que tiene la función o la potestad, digamos, de hacer deshabilitaciones temporales por vacaciones o por licencias o por cualquier motivo, es el activador de recursos humanos. Él puede hacer deshabilitaciones no de funciones, sino que deshabilita temporalmente al usuario, ¿verdad? Ahí tienen la funcionalidad con un calendario para establecer de qué fecha, a qué fecha va a tener esa deshabilitación temporal. Ah, listo, perfecto, gracias. Buenos días, pero creo que la solicitud esa, aunque sea temporal, siempre la carga uno como gestor de usuario, o ahora con alguna actualización ya solo hace entonces el de nóminas. No, en CIAFI-GES siempre ha sido el activador de recursos humanos. En CIAFI-2 sí hace las deshabilitaciones temporales el gestor, pero en CIAFI-GES esa función siempre ha estado para el activador de recursos humanos. Ah, sí, porque es que yo he cargado, pero sí, tiene razón, es en el CIAFI, perdón, en el En CIAFI normal. CIAFI-2, sí, en el Sí, en el CIAFI-2, ahí CIAFI, sí. sí. Gracias. Hay una consulta de Ana Trejo Salgado. Buen día. En el caso de CIAFI 2, ¿cuál es el proceso para solicitar el cambio de usuario autorizador? Bien, le comentamos que en el CIAFI 2 no hay autorizador. El proceso de CIAFI es el siguiente. El gestor de cada institución crea la solicitud, la aprueba de acuerdo a los perfiles, de acuerdo a lo que haya en la estructura administrativa de la institución y los aprueba.
Una vez que los aprueba, en el centro de servicio, en caso nuestro, procedemos a revisar y a procesar, lo cual se hace según criterios de seguridad. Si cumple los criterios de seguridad, entonces se procesa. Caso contrario, pues se anula y se le especifica el motivo de la anulación. Pero, nuevamente, en el caso de CIAFI 2, no hay un autorizador que creería que se refiere a lo que es activador. Si nos escribe para confirmar, sí damos respuesta a su pregunta. Buen día, Ana Trejo les saluda. Sí, mi consulta va orientada en las gestiones. Estoy conectándome ahorita al CIAFI 2 para ser más específica la pregunta. Permítame un momentito. Me imagino, Ana, que es referente a la pestaña de autorizador que Es está correcto. en la solicitud. Bueno, Correcto. en ese, cuando se necesita una actualización del puesto, se tiene que mandar, sí, un oficio para mandar a hacer una actualización del cargo de la persona que está como autorizador. Ah, correcto. Y Ujú. siempre al licenciado Prudot. Correcto. Todas las comunicaciones que se dirijan a la UDEM, ¿verdad? Son dirigidas al licenciado Jacobo Prudot. Ah, listo. Gracias. Les agradezco mucho. Por acá estoy viendo también de que están Solo pidiendo quiero que se les hacer una, agreguen a un chat. No sé de qué eso era lo que le chat. quería mencionar. Es que yo les dije que a este chat les mandé la información, les hemos mandado información, Sí, pero es al chat de esta de reunión. esta reunión, sí. No Aquí tenemos hay, otro. sí, es a este chat que hay aquí en esta reunión, o si ingresaron después y no tienen todo lo que se envió por acá, pero es a este chat de esta capacitación. Respecto a la pregunta de Edgar, creo que es del Hospital Escuela, sí, estimado, sí hay fechas límites para los diferentes procesos de la formulación y esas las pueden encontrar en el calendario presupuestario que está publicado en la página de CEFIN. Por aquí les dejé la dirección de la página donde lo pueden descargar. Igual se los vamos a hacer llegar en el chat, ¿verdad? Ese calendario descargado para que ya lo tengan a mano. Igual se lo pueden pedir a su analista de presupuesto, el analista de presupuesto de su institución, porque ellos son los que llevan más este tema. Y el material, la presentación, igual se las vamos a hacer llegar. Otra cosa, la grabación la vamos a descargar y se la vamos a hacer llegar a través de los analistas de presupuesto, ¿verdad? Quienes ya tienen su contacto para poder compartirles esta información. Buenas, fíjese que tengo una consulta respecto al CIAFI 2. Cuando se quiere hacer la habilitación de un perfil, bueno, de cualquier perfil a un usuario, ese se tiene que enviar un oficio a la CEFIN o se tiene que mandar uno a cada, digamos, si es presupuesto, a la dirección de presupuesto, si es tesorería, a la dirección de tesorería y contaduría general de la República, a contabilidad. O se tiene que mandar un solo oficio. Usted es Jersey, ¿verdad? Sí. Sí, hola Jersey, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Respecto a su consulta, es por el tema que requieren unos accesos de consulta, ¿verdad? Todo en gestiones Es correcto. anteriores. Ujú. Pues ese tema sí tiene que mandar la solicitud al director general de presupuesto y a la tesorera general de la República para que ellos puedan darle el visto bueno de la asignación de ese. Puede mandar un solo oficio que vaya dirigido a ambos. Ah, sí, porque la vez pasada se mandaron así y los devolvieron. Porque dijeron que Entiendo. entonces se mandó un oficio dirigido a Dixie Moncada. Y ese sí, entonces pasó y ellos lo pasaron a los otros entes. Pero en este caso yo mandé una consulta que sí me dicen que tengo que mandar eso. Entonces
El problema es que si se manda estos oficios y me los regresan, por decir así, entonces otra vez estoy retrocediendo, ¿verdad? Lo que no me queda claro es entonces exactamente a dónde es que se tiene que mandar. Si se tiene que mandar a estos perfiles, que es presupuesto, tesorería, contaduría, o un solo a la CEFIN. Es correcto, aquí está lo que está indicando, ¿verdad? La licenciada Cindy, que las solicitudes son dirigidas a la máxima autoridad de CEFIN y se canalizan a través de la dirección que corresponde. En el caso específico de Jersey, creo que podríamos enviarle un correo con las indicaciones, ¿verdad? Del caso específico porque por ser, es un caso que no sucede con todas las instituciones, ¿verdad? Entonces, le podríamos mandar por el correo en sí bien cómo es el proceso a seguir, que creo que ya lo había hecho anteriormente, ¿verdad? Y por lo que entiendo, como que hubo confusión a dónde se tenía que remitir, pero le podemos enviar un correo con las indicaciones específicas de cómo sigue este proceso, ¿verdad? Porque sí es un proceso que no aplica para todas las instituciones, ¿verdad? Porque no todas las instituciones requieren este tipo de acceso de consultas sin restricción, ¿verdad? Esto es para órganos contralores únicamente. Así es, porque al inicio del año se mandaron, bueno, como le digo, se mandaron a las diferentes gentes y regresaron esa documentación. Entonces, tuve que llamar nuevamente a SOS. Me decían lo mismo, pero yo les decía no, pero me regresaron la documentación. Entonces se mandó un oficio a la Secretaría de Finanzas, dirigida a Rixi Moncada, y este yo lo mandé ya con el visto bueno, con el visto bueno no, sino que con el recibido de la CEPI, y ellos me dijeron que internamente pues le iban a pasar a los otros entes. Entonces, mi pregunta es, ¿todos los años se va a hacer así? ¿Solo se va a mandar un oficio nada más y internamente lo van a pasar a los otros entes? Porque en otro caso que ahorita ocurrió con un usuario, en ese no se les establecieron lo que fue un año anterior, entonces tengo que volver a hacer otra solicitud para que me puedan habilitar y yo pueda asignarle los perfiles a este usuario. Entonces mi pregunta es, ¿nuevamente tengo que mandar un oficio solamente a la CEFIN o tengo que mandarlos dirigidos a los otros entes? Esa es mi pregunta. Disculpa, me tuve que retirar un momento para atender una llamada y con el tema que estaba mencionando Jersey, pues creo que lo podemos discutir fuera de este chat, Jersey, porque es una gestión que no aplica para todas las instituciones que están acá y también es un tema relacionado a CIAFI 2. Ya por acá la licenciada Sánchez de la DGP dice que se debe mandar a la máxima autoridad de ese fin y que del despacho lo canalizan en la dirección que corresponde.
Entonces, si gusta, podemos tener luego un contacto vía correo electrónico para explicarle, o bien, pues, hacer las consultas al ente rector de cómo deben mandar esa comunicación, que ya por el lado de presupuesto, pues la licenciada nos está indicando que debe ser dirigido a la máxima autoridad. Está bien. Gracias. A la orden. Bueno, compañeros, no sé si tienen alguna consulta más respecto al tema de la gestión de accesos relacionados con el proceso de la formulación presupuestaria de CIAFIGES, que ya estamos encaminados a este proceso crítico, y si no, pues por nuestra parte sería todo. Agradecerles su participación en esta jornada, ¿verdad? Que se hayan tomado el tiempo de participar, ¿verdad? Porque es de suma importancia el rol que ustedes tienen dentro de este proceso, porque básicamente ustedes se encargan de que los usuarios tengan las funciones, ¿verdad? Listas para que no hayan retrasos dentro de la ejecución del proceso de formulación. Hay Les una persona con la mano levantada, Yulisa. Ana Trejo dice. Le escuchamos, Ana. Creo que fue que dejó la mano levantada en la intervención que tuvo anteriormente. Bueno, si no hay más, agradecerles como les mencionaba. Esperamos que puedan tener esa comunicación fluida, ¿verdad? Con sugerencias para que puedan ir avanzando en el tema de las funciones que van a necesitar en este proceso. Les vamos a estar haciendo llegar la presentación, el catálogo, ¿verdad? En este mismo chat una vez que concluya, y vamos a descargarles la presentación para hacérselas llegar. Antes de que se puedan retirar, voy a revisar cómo va el registro de la asistencia, porque si no me gustaría que se queden sin el material. Veo únicamente 86 personas registradas, y por acá en el chat veo que habemos 104 personas. Entonces, los que están pendientes, les agradeceré que se puedan registrar, porque a los que aparezcan en ese listado es que se les va a hacer llegar el material. A mí me aparece el chat deshabilitado. Dilce Centeno del Programa Nacional de Prevención les saluda. Ok, permítame, le voy a compartir nuevamente el link para ver. Se lo coloco por acá. Ahí está, para que se puedan registrar los que están pendientes. Bueno, entonces feliz y bendecido día para todos. Cuídense y que tengan una feliz tarde y un buen provecho. Bendiciones. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, igualmente. Buen provecho a todos. Gracias, buen día. A la orden. Gracias.